Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud, y te rogamos que tu presencia nos acompañe en el día de hoy para el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, ya estamos de vuelta para el culto de adoración a nuestro Dios, para lo cual vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 487. Suenen las palabras del buen Salvador. Himno 487. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Muy bien, hermanos, vamos a pedir la bendición a Dios por los diezmos y las ofrendas para iniciar el tema del día de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por permitirnos traer los dones, Señor, que te corresponden a ti. Lo que es tuyo a tu mano te damos, para que tu obra no se detenga jamás en esta tierra, sino que pueda ser acabada lo más pronto posible. Bendice, Señor, a todos los dadores alegres, que son los que están fomentando tu obra en esta tierra, para que, Señor, este mensaje del tercer ángel pueda prosperar y ser terminado pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. La palabra de Dios nos habla acerca de los dos pactos que se tendrían que cumplir para poder comprender el plan de la salvación. Muchas veces estos dos pactos no son tratados de la forma en que la Biblia los menciona y enseña. La gran mayoría de iglesias creen que el primer pacto, que tuvo que ver con la obediencia a los 10 mandamientos,
Como ha sido roto, ya ha quedado en el pasado, este también anuló la ley de Dios. Y que se ha hecho un segundo pacto en el cual tan solo la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, en favor del perdón de los pecados, ha hecho de lado la ley de Dios. Tamaña mentira que está corriendo por la tierra. Es por eso que muchos predicadores bajo este engaño fatal solamente se dedican a predicar acerca de la cruz de Cristo físicamente hablando y no espiritualmente hablando. Solo cuentan la historia del mártir Jesús, pero no del Salvador Jesús. Hay gran peligro en esto. Satanás se alegra mucho, dice Elena de White en el libro Primeros Escritos, cuando escucha que desde los púlpitos se habla mucho de la cruz de Cristo, de su muerte, de su resurrección, pero no se enseña a la gente la obediencia a la ley de Dios. Así el enemigo de las almas caza millones de presas. Su plan es tratar de destruir la ley a la cual se opuso en el cielo. Pero vamos a ver qué enseñan las Escrituras en relación a estos dos pactos. Si realmente el primer pacto era la ley y el segundo pacto ya no incluye a la ley. Porque esto es lo que enseñan la mayoría de movimientos que guardan el día domingo y movimientos que niegan la obediencia a la ley de Dios para salvarse. La conclusión negativa es que se declara que no se necesita obedecer la ley para salvarse. Los errores que corren son los que niegan la obediencia a la ley. El antinomianismo. El antinomianismo, por un lado, declara que la ley de Dios ha sido anulada y que por lo tanto para que el hombre se salve no basta más que la gracia, que ya todo lo demás es en vano. Por otro lado, el antinomianismo también enseña que si es verdad que la ley puede estar vigente, no hay necesidad de tener que hablar acerca de ella, porque los hombres no se salvan por obedecer la ley, sino solo por la fe en Jesús a través de su gracia. Esto es lo que enseña el antinomianismo, es decir, las creencias opuestas al gobierno de Dios, a la ley de Dios. Veamos ahora qué nos enseña la Biblia en relación con esto. Los dos pactos. El apóstol Pablo hace mención en el libro de Gálatas acerca de estos dos pactos. De ahí es que vamos a partir para saber cuán importante es conocer acerca de este tema. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 21. Dice la Escritura: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Interesante. Fíjate cómo el apóstol Pablo hace acá la comparación. ¿Qué cosa dice? Estas dos mujeres representan a los dos pactos. ¿De qué dos pactos nos está hablando? Uno dice que nació un niño de una esclava y en el otro dice que nació un niño de la mujer libre. Y está haciendo la comparación de las dos mujeres de Abraham en esa época, Sara y Agar. Sara, que era la mujer legítima, la mujer libre, la que escogió a Abraham para que sea su esposa, y Agar, que era la esclava, la sierva que tenía Sara, y que Abraham no escogió por esposa, sino que más bien su mujer le sugirió que pudiera tomarla por esposa para tener un hijo con ella. Así entonces ya tenemos a las dos mujeres que representan a los dos pactos. Dos sistemas de creencias, dos iglesias, una que representa a la libre y la otra que representa a la esclava. Sigue diciendo el apóstol: pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo que marca la diferencia
es que el hijo de la esclava nació por la carne, mientras que el hijo de la libre nació por una promesa de fe. Entonces, en una encontramos que el nacimiento es por el mandamiento de Dios, por la promesa de Dios. Él mandó que tuviera que ser así y así fue. Y en el otro, Dios no mandó nada, no ordenó nada, no prometió nada. Y el niño que nació con la esclava fue un niño que Dios jamás estuvo de acuerdo con su nacimiento. No fue la voluntad de Dios que éste naciera. Así que entonces ya tenemos aquí en cuenta las bases para estas dos o estos dos pactos. Ahora bien, ¿qué cosa es el pacto? Porque el apóstol Pablo está diciendo claramente que esta alegoría es para mostrar los pactos, lo cual es una alegoría, dice el versículo 24, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así que el apóstol Pablo acá está haciendo una comparación y está diciendo que Agar representa al monte Sinaí, que se encuentra en Arabia. Y esta dice, representa al primer pacto. Ahora bien, analicemos la palabra pacto. En la Biblia vamos a encontrar lo que Pablo está diciendo, dos pactos. Él menciona esto en Gálatas. Nosotros lo vamos a buscar de donde lo sacó Pablo, porque Pablo no está inventándose ni está sacando algo nuevo de su cabeza. Lo que está diciendo es algo que existe y por eso pone como evidencia a Agar y a Sara. Y con el ejemplo, con la ilustración de la alegoría, para que nosotros comprendamos cómo en realidad se cumple el pacto de Dios. Vamos a ver. Concepto del pacto, Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Dice la Escritura: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué cosa dice que es el pacto? La ley de Dios. Él os anunció su pacto y mandó poner por obra ese pacto y lo escribió en 2 tablas de piedra, es decir, los 10 preceptos. Muy bien. Hasta aquí entonces la conceptualización de pacto son los 10 mandamientos. Ahora bien, este pacto fue mencionado desde el principio del mundo. El pacto ya era conocido por Noé, cuando Dios le dijo: tú entrarás al arca y haré pacto contigo. Ese pacto fue conocido por Abraham, cuando Dios le dijo: ahora la circuncisión será la señal del pacto. El pacto ya venía entre los padres, Abraham, Isaac, Jacob. No obstante, la Biblia nos dice que Dios, en tiempos de Moisés, cuando saca a su pueblo de Egipto, lo llama para poder llevar a cabo un pacto. Vamos a ver, libro de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. No te olvides, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Isaac, pacto con Jacob. Dios le recordó a Jacob: el pacto que hice con tus padres, Abraham e Isaac, voy a seguirlo haciendo contigo para guardar ese pacto. Así que entonces Dios tenía un pacto hecho ya con los padres. Ahora bien, Éxodo capítulo 19. Recordando lo mismo que se les dijo a los anteriores, el Señor hace ahora un pacto también con Israel. Y este es en el Sinaí, del cual está hablando precisamente el apóstol Pablo. Dice así, Éxodo 19:1:
en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahí está, de lo que está hablando Pablo, Sinaí. Muy bien, sigue diciendo aquí el texto. Verso 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, verso 5, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjate lo que está diciendo Dios ahora. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, si escuchareis mi palabra, y guardareis esa palabra que yo os voy a dar, ese pacto, los 10 preceptos que ya hemos visto. Si diereis oído a ese pacto, si guardareis toda esa ley, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Yo soy el dueño de este planeta, nadie más. Así que si ustedes guardan mis mandamientos, mi pacto va a estar con ustedes. Mía es la tierra y yo voy a hacer de ustedes un pueblo especial, un tesoro especial, sobre todos los demás pueblos. Todos les servirán a ustedes. Se humillarán al conocer mi pacto. Sigue diciendo, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De esta manera, el Señor propuso un pacto a su pueblo. Y Moisés sería el vocero para llegar al pueblo y decirles: Dios quiere hacer un pacto con ustedes. ¿Cuál es ese pacto y qué promesas hay si nosotros lo realizamos? Dice el Señor: seréis mi especial tesoro sobre todos los demás pueblos. Y me van a hacer gente santa, reyes, sacerdotes, príncipes van a salir de ustedes, gente grande, poderosa. Van a ser los dominantes en el mundo si solo guardan mi pacto. ¿Por qué? Porque como es mía la tierra, yo hago lo que yo quiero. Pero también va a depender de ustedes si quieren la bendición. Cuando los israelitas escucharon esto, inmediatamente contestaron, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué cosa dice que dijeron los israelitas? Inmediatamente, sin pensarlo 2 veces, vamos a hacer el pacto con Jehová. Lo vamos a realizar. Así que entonces se comprometieron a guardar ese pacto, la ley, los 10 mandamientos. Fueron pasando los días y no llegaron ni a los 15 días y el pueblo de Israel violó el pacto. En el capítulo 20 de Éxodo se nos mencionan los 10 mandamientos, cómo Dios dio su pacto desde el monte Sinaí. Y cuando llegamos al capítulo 32 de Éxodo, nos encontramos la sorpresa. Capítulo 32, verso 1. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Versículo 1 del capítulo 32 ahora. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, al varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos que están en vuestras orejas, los aretes, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón.
Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana es fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes, ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé del pacto. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio del pacto. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios puso las tablas, Dios escribió en las tablas, Dios lo hizo todo. Era divina la ley. Sigue diciendo más. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué cosa hizo Moisés? Bueno, cualquiera diría que Moisés pecó. ¿No? Moisés, el momento que toma las tablas en su ira y las lanza contra el monte y las quiebra, estaba representando solamente a lo que estaban haciendo los israelitas: romper el pacto de Dios. La ira de Moisés entonces era una ira santa, en defensa de los derechos de Dios. Habían quebrantado el derecho divino, y por lo tanto Moisés rompió esa ley. La pulverizó para dejarles en claro que ellos eran los que habían hecho eso con la ley de Dios, a pesar de que Dios les estaba entregando los preceptos. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Interesante. Ahora dice que Moisés quebró el becerro, lo mandó al fuego, lo quemó, lo hizo cenizas, echó las cenizas al agua y se las mandó tomar esa agua. Como a decirles: ustedes han bebido de la idolatría, sigan bebiendo, vivan ahora de Baal, tomen ahora de la fuente de Baal, porque han dejado la fuente viva de Dios. Entonces el pacto quedó roto. Ahora bien, ese pacto fue hecho con los hijos de Israel nada más. ¿Por qué? Bueno, sencillo. El pacto, como hemos visto, ya era conocido por Abraham, por Noé, por Isaac, por Jacob.
Ese pacto ya era conocido, el pacto de los 10 mandamientos. No obstante, en esta ocasión, cuando el pueblo de Israel fue llevado a Egipto, allí en Egipto dejó de lado los 10 mandamientos porque no podía servir a Dios. Y había olvidado por completo esos preceptos divinos. Tal es así que en Egipto, ahora, siendo esclavo, transgredió el sábado. Allí se los tenía sin descansar un solo día. Por eso que cuando Moisés llega a Egipto, el faraón le dice: Moisés, ¿por qué haces cesar de sus trabajos al pueblo? Y es que Moisés les estaba enseñando a guardar el sábado. Estáis haciendo reposar al pueblo, dijo el faraón. Ahora van a trabajar el doble, y les dio el doble de trabajo, para que no guardaran el día sábado. Tal es así que entonces el pueblo de Israel se apartó de las leyes de Dios. Ahora, apenas el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que hizo fue darle sus leyes para que pudieran servir al Señor, debido a que no podían servirlo en Egipto. Por eso Moisés decía: deja salir al pueblo para que vaya a adorar a Jehová. Tiene que ir al desierto. Ahí en el desierto, en el Sinaí, Dios iba a dar sus leyes a su pueblo para que las recordaran. Pero Faraón no quería soltar al pueblo para tener que obedecer la ley. Así entonces el pueblo de Israel, que debía de ir hasta el desierto como Dios le dijo a Moisés, sacarlo hasta allí para poder recibir las leyes de Dios y guardarlas, fue frenado de su libertad. Y por esa razón Dios hizo este pacto con los israelitas, apenas los sacó de Egipto, para poder enseñarles su pacto, que es la ley de Dios, a fin de que pudieran obedecer como lo hicieron sus padres. Solamente que en esta ocasión, en este primer pacto, Dios le dijo al pueblo de Israel: guardarán mi ley y serán mi especial tesoro. Es decir, guarden la ley y ustedes están salvos. Eso era lo que estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. Tenían que guardar esa ley para que todo esté bien. Pero en este pacto había un defecto, no por parte de Dios, sino por parte del otro lado, del hombre. El defecto se mostró precisamente cuando hicieron ese becerro. ¿Cuál? De parte de Dios iba a ser fiel a su pacto. De parte de los hombres estaba bien complicado porque eran pecadores. Estaban acostumbrados a desobedecer ese pacto. No estaban acostumbrados a vivir de acuerdo con él. Por tanto, entonces, aquí había un defecto en la parte humana, por lo cual este pacto no iba a poder ser cumplido. Lo que se le estaba diciendo a Israel es: haz esto y vivirás. Libro de Hebreos. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de este pacto, ¿qué cosa nos dice? Vamos a ver. Libro de Hebreos. ¿Cómo habla el apóstol Pablo sobre este pacto? Escuchen lo que dice acá. Capítulo 8 de Hebreos, versículo 6 y 7. Hablando del primer pacto. ¿Qué dice el apóstol? Escuchen bien lo que dice acá. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, está hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. Fíjense lo que está hablando Pablo. Está hablando de un mejor pacto hecho por Cristo como mediador. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero,
ese pacto que se estaba haciendo con Israel. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Obvio. Pablo dice, no habría segundo pacto si el primero no hubiera tenido un defecto. ¿Cuál fue el defecto del primero? El que Israel no cumplió con la parte que le correspondía. ¿Cuál era la parte que correspondía a Israel? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Se habían comprometido a obedecer. Su compromiso fue demasiado rápido. No pensaron en que su humanidad, su debilidad, fracasaría en el intento de obedecer. Al escuchar los 10 mandamientos, parecía fácil que se iban a cumplir esos 10 preceptos. Parecía sencillito. Primer mandamiento, no tengas otros dioses. Ya no estamos en Egipto, acá estamos libres de esos dioses. Segundo mandamiento, no te postrarás ante ellos. ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque allá nos obligaban a postrarnos ante esos dioses, ante esas piedras, barros, metales y yesos, que ya estábamos aburridos de ellos. Parecía fácil. Tercer mandamiento, no vas a jurar en el nombre de Dios en vano, no vas a hacer como con los juramentos que hacías con los dioses falsos. Imposible, dijeron los israelitas. ¿Por qué? Porque acá ya no hay nadie que nos haga hacer juramentos a la fuerza. Cuarto mandamiento, guardarán el sábado. ¡Qué bonito! Allá no teníamos ni un solo día de descanso. Qué fácil va a ser pasar un día de ocio sin tener que hacer los trabajos de la semana. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso está fácil de honrar acá. Allá nos obligaban a desobedecer a nuestros padres. Sexto mandamiento, no mates. ¿Quién nos va a matar acá? Acá no hay egipcios. Aquí no odiamos a nadie porque todos somos israelitas. No cometerás adulterio. Esto está más que fácil porque ya no nos van a quitar nuestras mujeres, nuestras hijas. Ya no vamos a tener que estar yendo a buscar egipcias. Ya no hay egipcias acá. Entonces está fácil de obedecer. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿No? ¿Qué vamos a hablar acá contra nuestros prójimos? Si acaso somos todos hermanos, somos libres. Décimo mandamiento, no vas a codiciar la casa, ni la mujer, ni el siervo, ni la sierva, ni nada de tu prójimo. ¿Qué vamos a codiciar si acá no tenemos nada? Estamos en el desierto. Así que la ley va a estar fácil de obedecerla. Y por esa razón ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Pero no pensaron en la presión que iba a ejercer la misma vida sobre ellos, obviamente por mano de Satanás. Cuando faltó la comida, cuando faltó el agua, se olvidaron de todo. Cuando Moisés no venía, el líder humano, durante 40 días dijeron, parece que este ya no regresa. Aarón, ¿sabes qué? Haznos dioses que nos lleven de vuelta a Egipto. Porque a este Moisés que nos sacó de allá, ya no sabemos qué le ha pasado. Nadie puede vivir tanto tiempo en el monte. Esta gente había visto 10 plagas, 10 maravillas que habían caído sobre Egipto. La mano poderosa de Dios que abrió el mar rojo, que trajo un torbellino de fuego para protegerlos. Y ahora decían, 40 días se ha ido este Moisés al monte, ya no creo que regrese porque de repente ya se murió de hambre. Es increíble. Moisés había resistido en las plagas, pero ahora ya no iba a resistir 40 días en el monte. Se murió de hambre, decían ellos. Así que entonces hicieron sus dioses quebrantando la ley de Dios, sabiendo muy bien que adorar a dioses falsos les había traído esclavitud. Y entonces desobedecieron los 10 preceptos. Hicieron idolatría. Las danzas y las fiestas y la orgía. Todos los mandamientos fueron quebrantados, desde el 1 hasta el 10. Así que cuando Moisés baja, lo único que hace es mostrarles eso, al romper esa ley. Y se rompió ese primer pacto que no pudieron obedecer los israelitas por su debilidad pecaminosa. Recién se dieron cuenta que solos no podían hacer nada. Ahora Dios iba a darles un segundo pacto.
iba a renovar el pacto y les iba a mostrar la necesidad que tenían de la ayuda de Dios, que sin Cristo es imposible de lograr nada en la obediencia a la ley de Dios. Esto iba a ser una maravilla de demostración. Hasta allí se habían dado cuenta que obedecer la ley por su propio esfuerzo era vano. No se podía cumplir la ley con su propio esfuerzo humano. Algo iba a pasar en el camino que los iba a hacer desanimar de obedecer, que no iba a ser fácil. Es como cuando tú quieres ser un buen cristiano para el Señor, le prometes, te bautizas y de pronto falta la plata, comienza la persecución, te odian, te botan del trabajo y entonces dices, creo que este no es el camino, me equivoqué. Eso me pasa por dejar mi virgencita, por dejar mis santitos, por dejar mi mundo, por dejar la discoteca. Eso mismo estaba pasando con Israel. Así que entonces Dios decide renovar ese pacto a pedido de Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 34 se nos habla de la renovación de ese pacto, debido a que ese primer pacto entonces ya tuvo defecto. Entonces ahora Dios decide no caminar más con Israel. Y le dice a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? No voy a caminar con este pueblo porque lo puedo fulminar. Son demasiado rebeldes estos. No vaya a ser que en el camino los termine pulverizando. Bueno, así que entonces el pueblo estaba triste por lo que sucedió. Y le dijeron a Moisés, Moisés, conversa con el Señor. Dile que nos dé otra oportunidad. Sube tú, nosotros no vamos a hablar con él, tú tienes que ir. Así que entonces Moisés subió para encontrarse con el Señor por llamado de Dios, y Dios decide mostrarle a Moisés su gloria. Dios tenía que explicar primero a Moisés cómo era en verdad su carácter, para que el pueblo no malentendiera las cosas, para que no creyera que la actitud de Dios en ese día, al ver la idolatría y al haber traído justicia contra todos los que promovieron ese mal, porque hubo un grupo que promovió el mal. Entonces Dios se deshizo de toditos ellos. Y para que el pueblo que estaba allí no llegara a un punto de comprender que Dios era duro, perverso y malo, Dios tenía que explicarle a Moisés cómo era su carácter para que este Moisés pudiera decirles a los israelitas precisamente eso. Fíjate en esto. Cuando Dios decide que tenía que deshacerse de aquellos promotores del mal, era porque estos iban a malograr al pueblo. No iban a dejar que éste avanzara, porque estos tenían el estigma de la idolatría. Y cuando Dios dijo de los demás del pueblo, estos son de dura cerviz, son rebeldes, Dios le estaba diciendo a Moisés, en otras palabras, ellos todavía no tienen nada en la cabeza que les enseñe a obedecerme a mí. Cuando el hombre no tiene el evangelio de Dios dentro de él, la naturaleza humana es rebelde. Eso es lo natural del hombre. Romanos capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo dice, los deseos de la carne están en contra de la ley de Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios porque no pueden. Así de sencillo. No pueden sujetarse a la ley de Dios los deseos carnales. Es decir, cuando tú estás en ignorancia de la ley, cuando no conoces la palabra de Dios, lo natural es que tus acciones sean rebeldes ante la ley de Dios. ¿Correcto? Eso es lo más natural. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Puede ser que tú, estando en la carne, quieras ser una persona que haga lo correcto, pero es imposible que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque tu naturaleza, tu cabeza, tu cerebro, tu mente, no tiene nada de enseñanza para obedecer la ley. Así que todo lo que vas a hacer es lo que hay en ti. Como no hay nada de luz todavía en ti, lo normal y natural que vas a hacer es lo que tienes ahí en la cabeza, que es oscuridad, tinieblas. El apóstol Pablo
cuando estaba en esa condición, a pesar de conocer a Dios, los israelitas ya conocían a Dios, no te olvides. Ya sabían quién era Dios, ya sabían que los había librado con las 10 plagas. Sabían quién era Dios. Ahora, se aferraron a Dios porque vieron que los salvó de la mano de los egipcios. Fueron librados. Sin embargo, a pesar de saber quién era Dios, a pesar de recibir su ley, ya conocían su ley porque se les dio en el Sinaí, a pesar de eso, desobedecieron a Dios y no cumplieron con el precepto porque no pudieron. Porque esa era su naturaleza, pueblo de dura cerviz, rebelde, pueblo que le gusta la desobediencia, no está acostumbrado a obedecer. En Egipto no se acostumbró a obedecer a Dios, era lo natural. Es como que un niño que se ha criado en la calle, nunca le has hablado de la Biblia, en la calle solo ha escuchado malas palabras, en la calle solo ha visto robar, en la calle solo ha visto insultos, peleas. Entonces cuando tú lo quieres traer a tu casa, él actúa igual. ¿Por qué? No puede actuar con la cultura que tú tienes porque todavía no le has enseñado. Y entonces a ese chico tú le dices, mira, te estoy trayendo de la calle, te vas a portar bien. Donde te portes mal, ya sabes, castigo seguro. Entonces lo dejas ese día y en la tarde encuentras todo destrozado. Y tú le dices, pero no te dije que no lo hicieras. Y él solo se va a agachar y se va a retroceder. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que él sabe hacer. En ese día solo ha hecho lo que siempre hacía. No hizo nada nuevo. ¿Por qué? Porque es su costumbre. Así el pueblo de Israel era de dura cerviz porque estaba en ignorancia de la luz. Así que por esa razón es que el Señor dijo, no puedo caminar yo con ellos. Si camino con ellos los voy a pulverizar. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados a mí. Así que Dios le dijo a Moisés, tú vas a ser el medio para que ellos se acostumbren. Interesante. O sea, Dios todavía tenía que educar a este pueblo. Ese era el paso que tenía que dar. Así que entonces, ¿qué hace el Señor? Decide que educará a este pueblo. Lo conducirá y lo guiará. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. Ese es el Dios verdadero de amor. Solamente con este acto, Dios hizo que el pueblo se diera cuenta de que sin Dios no podrían obedecer. Así que entonces Moisés sube al monte por llamado de Dios. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. Libro de Éxodo capítulo 34. Y aquí vamos al segundo pacto. Éxodo capítulo 34. Versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Mira lo que está diciendo. En el primer pacto, Dios mismo cortó la piedra e hizo la ley. En esta renovación del pacto, como habían roto el primero, ahora Dios iba a hacer otra vez pacto con el pueblo. Moisés subió hasta el monte para ver la gloria de Dios. Allí Dios se manifestó a Moisés. Leamos eso un poco para entender. Éxodo capítulo 33, versículo 18, 17 y 18. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dice Moisés a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés subió a Dios y le dijo, Señor, no puedes abandonar a tu pueblo. No puedes decir que ya no vas a caminar más con ellos. Te necesitamos. Porque si tú no quieres caminar con tu pueblo, entonces tampoco camines conmigo. Bórrame de tu libro, sácame. Deshazte de mí también. Así que entonces Dios le dijo, he escuchado tu oración, Moisés. Y sí, voy a ayudar al pueblo. Vamos a hacer un nuevo pacto con él. Y entonces Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu carácter. Quiero ver cómo eres en realidad, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte. En otras palabras,
por así decir, no vaya a ser que no seas el Dios bueno que en realidad creímos, por así decir. Muéstrame tu gloria, quiero conocer tu gloria. ¿Y Dios qué le respondió? Verso 19, y le respondió Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Fíjate lo que le dijo Dios a Moisés. Mira, Moisés, yo voy a mostrarte mi carácter, que es todo bueno. Todo mi bien lo vas a conocer. Vas a ver cómo soy en realidad. Te vas a dar cuenta que no soy injusto. Te vas a dar cuenta que soy un Dios bondadoso. Que todo esto que ha pasado hasta acá es solo mi bondad. Que así como los he sacado con mano fuerte y brazo extendido de Egipto, como a mis criaturas, como la madre que libera a su hijo, así sigo siendo contigo y con el pueblo. Que no es lo que se está imaginando el pueblo al decirte, corre, sube tú porque nosotros no vamos a hablar con Dios porque nos mata. Vas a darte cuenta cómo soy para que tú puedas decirles a ellos y explicarles cómo es mi carácter. Yo te voy a pasar todo mi bien delante de ti. Sigue diciendo el texto. Y voy a proclamar el nombre de Jehová para que sepas que ese es Jehová, para que sepas que yo soy, que Dios es. Voy a proclamar mi nombre delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Es decir, voy a tener misericordia de aquellos que debo tener misericordia. Y te voy a decir quiénes son esos. Dios iba a explicar eso a Moisés. Yo voy a tener misericordia de los que he dicho que voy a tener misericordia. ¿De quién ha dicho? De los que cumplan con ciertas condiciones. Interesante. Sigue diciendo más. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, voy a ser clemente para aquel que merece la clemencia, que necesita la clemencia. Ahí Dios iba a explicar cómo funcionaba eso. Solo Él podía explicar eso. Y entonces sigue diciendo, pero eso sí, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, le dijo a Moisés. Muy bien. Así que entonces Moisés fue hasta el monte para ver la gloria de Dios que Dios le iba a mostrar. Pero para eso Dios le dijo, capítulo 34, verso 1, anda, prepárate 2 tablas de piedra como las primeras, con esas vas a subir al monte. ¿Para qué? Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Allá. Te voy a mostrar mi bien, Moisés, todo mi carácter, toda mi gloria. Pero para eso vas a subir con 2 tablas de piedra como las primeras que quebraste. Te está recordando, igualitas a las primeras que quebraste, idénticas. No vas a hacer unas tablas distintas de las anteriores. Y en ellas voy a escribir las palabras que estaban en las primeras tablas. Ahora Dios iba a renovar el pacto con su pueblo, pero increíblemente Dios estaba trayendo otra vez los 10 mandamientos. ¿Cómo es eso? Bueno, fácilmente Moisés pudo haberle dicho, a ver, Señor, ¿vas a renovar el pacto? Sí. Bueno, a ver, en primer lugar tú nos diste 10 mandamientos y este pueblo no ha podido obedecer porque es rebelde, duro de servir, es decir, es ignorante. Nos has pedido, Señor, en tu primer examen, sumar, restar, multiplicar y dividir, pero te has dado cuenta que el pueblo ha sacado 0,5. ¿Por qué? Porque nadie le ha enseñado matemática, entonces no ha podido. Así es Moisés. En ese primer examen les he mostrado que ellos no van a poder obedecer si primero yo no les enseño cómo se hace eso. Ellos no sabían eso, no entendían ni querían. Entonces yo les he tenido que enseñar con eso la necesidad que tienen de mí, porque sin mí nada pueden hacer. Eso es lo que tenían que entender, que yo soy su Dios y que yo los voy a conducir. ¿Por qué? Porque si ellos se quieren conducir solos, van a equivocarse y van a fracasar. Como Lucifer en el cielo, que quiso conducirse solo al dejar mi ley, así ellos, por no conocer mi ley, se van a querer conducir solos y van a echarse a perder, porque en Egipto todos se conducen solos, de acuerdo con sus creencias. Así que entonces Moisés, ya les hemos enseñado a ellos que necesitan de que yo los eduque. Ahora ya comprendieron eso.
Ahora los vamos a educar, les vamos a enseñar que sin mí es imposible lograr nada en esta tierra. Que para lograr alcanzar el nivel de ser mi pueblo especial tesoro, yo tengo que hacer de ellos ese pueblo. Es como cuando un profesor le dice al alumno, ¿no? ¿Qué quiere ser, hijo, en el futuro? Bueno, yo quiero ser profesor, pues un médico. Muy bien. Entonces yo les voy a enseñar también las matemáticas de acá, también la química, la biología, que ustedes van a llegar a salir de este colegio para ingresar a la carrera que quieren. Así mismo Dios estaba haciendo. Dios estaba diciéndoles a ellos lo que quería de ellos, pero también Dios iba a hacer de ellos lo que Él quería que fuese. Porque Dios obra el querer, pero también obra el hacer, según su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Así que entonces, esto enseña que Dios quería que el pueblo de Israel dependiera de las enseñanzas divinas para llegar a ser lo que Dios quería que fuesen ellos. ¡Qué maravilla! Más grande que eso, ¿dónde? Pero para eso, ahora, como habían roto el primer pacto, que solo fue una ilustración para que entendieran la necesidad de Dios, ahora se hacía un pacto de renovación. Este pacto renovado iba a ser el símbolo y representación de lo que se haría cuando Cristo derramara su sangre en la cruz del Calvario. Cristo no venía a hacer un pacto, no. Cristo venía a ratificar el pacto. Entiéndase bien. Cuando Cristo derrama su sangre es la copa del nuevo pacto que se estaba haciendo con el pueblo. Ese nuevo pacto que ya existía y que Cristo con su sangre ratifica. Eso es lo que se necesita entender. Ahora bien, en este pacto renovado o nuevo pacto que se estaba haciendo con los israelitas, en ese nuevo pacto, que en esta ocasión iba a ser con la sangre de un animal como símbolo, pues con la sangre de Jesucristo ese pacto quedaría eterno y firme. En este pacto habrían mejores promesas que en el primero. ¿Cuáles eran las promesas del primer pacto? Serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Serán gente santa, serán reyes, serán príncipes, serán grandes en la tierra. Promesas hermosas, grandes promesas maravillosas. Jamás nadie había dado esas promesas. Pero ahora iban a haber mejores promesas todavía. ¿Cuáles iban a ser? Éxodo capítulo 34. Sigue diciendo, versículo 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová delante de Moisés, tal como Dios le dijo. Pasaré delante de ti con todo mi bien. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Fíjate lo que Dios estaba mostrándole a Moisés. Mira, Moisés, mi carácter, lo voy a proclamar. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y misericordia. Moisés, ese es mi carácter. Y por esa razón, sigue diciendo el texto, que guarda misericordia a millares, verso 7, que perdona, escucha bien eso por favor, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjate ahora lo que Dios dice acá. Mira, Moisés le dice, Jehová grande, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad y el pecado y la rebelión. Por eso mismo no tendrá por alto, ni lo pasará al culpable. El equilibrio perfecto.
Por cuanto soy misericordioso, piadoso, benigno, bondadoso, no pasaré por alto al culpable. Interesante. Es decir, que la bondad de Dios se manifiesta en no pasar por alto al culpable. Que puede perdonar al arrepentido, pero al que no se arrepiente no hay nada que se pueda hacer por él. Ese es el equilibrio, misericordia y justicia. Donde solo hay misericordia, el abuso permanece. Donde solo hay justicia, el abuso permanece. Tienen que estar las dos cosas juntas. Cuando digo justicia, estoy diciendo donde se aplica sin dar una oportunidad de redención. Y eso no deja de ser justo. Sin embargo, cuando estos dos se juntan, la misericordia y la justicia, hay un equilibrio perfecto. Porque a la vez que se es justo y Dios no pasa por alto el pecado, puede perdonar al que se arrepiente y quiere cambiar. Ahora bien, esto se da en este nuevo pacto que se hace con el pueblo de Israel. Un pacto con mejores promesas, la del perdón y la de la santificación o acompañamiento de Dios para decirles cómo se obedece, cómo se hace. La ayuda de Dios. En el primer pacto no habían esas dos promesas. Ni bien rompieron el pacto, Dios les cayó encima. Hazte un lado, Moisés, voy a destruir a todos estos. ¿Te diste cuenta? El asunto es claro. Sin embargo, Dios no destruyó a todo el pueblo. Solo destruyó a los culpables. Así lo dice Éxodo 32. Quiere decir que ya Dios les estaba cumpliendo lo que iba a ser el nuevo pacto que estaban aprendiendo, porque a ellos no los pulverizó, sino que al contrario, los dejó. Y ahora en la renovación del pacto, Dios explica a Moisés diciéndole, Moisés, ahora les doy mejores promesas. Ya no solo van a ser especial tesoro sobre todos los pueblos, también voy a perdonarlos y a la vez los voy a instruir. Justificación y santificación. Las dos cosas para que lleguen a Canaán. Con esas dos cosas entrarán en la tierra prometida. Con una sola no van a entrar. Puedo perdonarlos, pero si no los instruyo van a volver a repetirlo. Así que para eso los vamos a instruir. Les vamos a dar capacitación para que guarden los mandamientos y sean poderosos para entrar en la tierra prometida. Qué interesante. Sigue diciendo el Señor. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu herencia. ¿Qué te parece eso? Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, ahora te ruego que camines con nosotros, porque este pueblo es ignorante, de dura cerviz. Es un pueblo que no conoce cómo servirte. Tienes que caminar por eso con nosotros. Precisamente porque somos pecadores, porque somos ignorantes, porque no podemos obedecer tu ley, necesitamos de ti. Ahora sí, las palabras de Moisés estaban denotando la humildad extrema. Había llegado a comprender el carácter de Dios. Señor, capté lo que me has dicho. Eres capaz de perdonarnos, pero no nos pasarás por alto la culpa, el mal que hagamos a la fuerza. Por eso queremos aprender de ti. Queremos que nos enseñes cómo no volvernos así. Miren la oración de Moisés. Ahora Moisés estaba pidiendo el perdón, pero a la vez también la restauración, la transformación.
Dos cosas que están en las nuevas promesas, mejores promesas, las promesas del perdón y las promesas de la santificación. Inseparables, unidas. No hay justificación sin santificación y no hay santificación sin justificación. Ambas cosas son indispensables para que el hombre pueda ser apto ante Dios. Confesar su pecado y apartarse del mal. Proverbios 28:13. Condiciones para poder obtener la misericordia. La mensajera de Dios dice en el libro El Camino a Cristo, hay condiciones para la salvación. ¿Cuál? Confesar el pecado y apartarse del mal. Es interesante. Ahora, otra cosa es decir, hay condiciones para que Dios te tenga que regalar el plan de la salvación. No, para eso no hay condiciones. Él regaló el plan de la salvación. Pero en ese plan de la salvación, ahora sí hay condiciones. Entiéndase bien. Cuidado con torcer los escritos del Espíritu de profecía. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que Moisés le pide esto a Dios. ¿Y qué hace Dios? Y Dios contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Ah, ahí está, un pacto. Este era otro, porque ya el primero fue roto. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Qué bonito. Muy bien, hasta aquí. Dios hizo un pacto con Israel. Fallaron en ese pacto. Y Dios renueve el pacto, un nuevo pacto, para que ahora ya no fallen. Y con ese nuevo pacto se quedaron para siempre. ¿Correcto? Libro de Deuteronomio. Hablando ahora del primer pacto que se hizo en el Sinaí, cuando salieron de Egipto, ¿qué cosa dice Moisés? Vamos a ver. Deuteronomio. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Fíjate lo que dice, ¿eh? Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, cuando dio los 10 mandamientos. No con nuestros padres. Fíjate lo que está diciendo Moisés, ¿eh? No con nuestros padres, sino con quién. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Fíjate lo que está diciendo Moisés, ¿eh? Jehová hizo un pacto con nosotros, no con nuestros padres, es decir, no con Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto que hizo con Israel no era el mismo que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Interesante. Ese primer pacto en el cual se le decía a Israel, obedece y vivirás, cumple con esos 10 mandamientos, pero sin las promesas. Porque con Abraham, Isaac y Jacob, el pacto que Dios hizo fue que guarden los 10 mandamientos, pero con la promesa del perdón y la promesa de la transformación. El segundo pacto, el nuevo pacto, el renovado. Ahora, fíjate en esto. Solo con Israel se hacen esos 2 pactos. El primero solo fue para despertar en Israel la necesidad de la ayuda de Dios. Y el segundo que hace con Israel es el pacto que ya había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se le llama segundo solo por Israel, porque con él se hace 2. Pero no es que es el segundo, era el pacto de siempre. Pero se le conoce así por los israelitas, primero y segundo pacto. ¿Qué te parece? Hermoso. Ahora bien, el texto entonces dice acá, no con nuestros padres hizo este pacto, sino con nosotros, con los que estamos vivos hoy. Eso dice Moisés. Moisés estuvo vivo desde el momento que salió de Egipto
recibió los 10 mandamientos, se hizo el pacto con todos ellos y siguió hasta este tiempo. Ahora bien, ese pacto entonces, el primer pacto, donde se tiene que guardar la ley sin la ayuda de Dios, es el pacto sin promesas. No hay ninguna evidencia en la Biblia de que en el nuevo pacto se excluyan las leyes de Dios. Contrario a eso, vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 10. ¿Y qué cosa nos encontramos en Hebreos, capítulo 10? Y ahora vamos a ver los errores que cometieron los judíos. Hebreos, capítulo 10. Nos dice así la Escritura. Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Dice así. Desde el 15 vamos a leer. Escribe esto el apóstol Pablo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjate lo que está diciendo ahora el Señor. En el nuevo pacto Dios dice, yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón. No dice que ya no van a haber las leyes. Dice, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Es decir, las leyes continuarían y serían puestas en la mente y en el corazón de los hombres. Los 10 mandamientos escritos en piedra ya no habrían más, porque ahora los 10 mandamientos iban a ser dados en enseñanza por la palabra de Dios. Por eso hoy ya no existen los 10 mandamientos en piedra. Ahora existen los 10 mandamientos en la Biblia. Y Dios promete que escribirá esos mandamientos y leyes en nuestro corazón, en nuestra mente. Es decir, que Él nos va a conducir, como lo hizo con Israel, dándonos sus leyes, sus preceptos y estatutos, lo mismo que hizo con Abraham. Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Ya Abraham conocía la ley de Dios, los 10 preceptos. Así que entonces, Dios iba a conducirnos poniendo los escritos dentro de nosotros a través de la predicación del Evangelio, por la palabra de Dios. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, al poner su palabra en nosotros, nos invitaría a confesar nuestros pecados, para recibir el perdón por la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto de la cual habla Mateo 26. Y que con esa sangre podemos ser ahora perdonados de nuestros pecados y santificados por la obediencia a la palabra de Dios, por tener las leyes en nuestra mente y corazón, que son las que santifican nuestra vida. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. Al llenarnos de la palabra de Dios, donde están los 10 mandamientos, somos santificados por esa palabra. Y somos limpiados o justificados por la sangre de Jesucristo. Ambas cosas, mejores promesas. Esto mismo lo gozaron los del Antiguo Testamento cuando comprendieron la renovación del pacto. ¿Te das cuenta? Así, el pueblo del Antiguo Testamento, aunque tenía el primer pacto de tablas en piedra que estaba en el santuario, el cumplimiento era el segundo pacto renovado, porque ya se les daba el perdón y la santificación. Así que ellos vivieron bajo el símbolo del segundo pacto o nuevo pacto, hasta que Jesucristo derrama su sangre, ratificando ese pacto que se había hecho como renovación con el pueblo de Israel. ¿Qué te parece? Ahora bien, el error de los judíos
en tiempos de Jesús era querer cumplir con el primer pacto y no con el segundo. Un tremendo error. Porque entonces, en su afán de demostrar la existencia de la ley de los 10 mandamientos, como que seguían vigentes en sus días, porque estaban vigentes en los días de Jesús, ellos malinterpretaron las cosas de Dios, hicieron de lado la guía de Dios, y al igual que el Israel que salió de Egipto, querían ellos obedecer solos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo así? Fíjate, libro de San Marcos, capítulo 7. San Marcos, capítulo 7. Este es el error judío. Versículo 6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Ajá! Las doctrinas de la Biblia, todos los escritos, fueron dados para obedecer los mandamientos de Dios. Dios estaba enseñando a su pueblo a obedecer con eso. Pero resulta que en los días de Jesús, ya lo que venía desde el tiempo de Isaías se manifestó. ¿Qué cosa? Estos dejaron las enseñanzas de Dios para seguir doctrinas hechas por hombres. Tal es así que ellos inventaron una forma de obediencia a la ley. Era lo mismo que los israelitas. Prometieron obedecer la ley, pero sin la ayuda de Dios. Dios no les iba a enseñar. Ellos quisieron obedecer con su criterio. Y lo primero que hicieron fue un becerro a Baal. Los judíos del tiempo de Jesús querían obedecer con su criterio y lo primero que hicieron fue sus tradiciones. La Mishnah, la Didaché, el libro de las buenas obras. Y con eso querían ellos obedecer la ley. Imposible de los imposibles. Eso es legalismo. Querer obedecer la ley, pero con tus propios medios, con tu propio esfuerzo, no con la enseñanza de Dios, no con la sabiduría de Dios. Esto los llevó a graves errores, porque entonces ellos, inmediatamente que veían que alguien fallaba en un punto de la ley, lo apedreaban sin pena, a matar. Ese era el primer pacto, sin misericordia, sin perdón. Y por esa razón se aprovecharon para querer confundir a Jesús y le trajeron una mujer adúltera y la tiraron delante de él y le dijeron: maestro, en la ley de Moisés dice que las tales mujeres deben ser apedreadas. ¿Tú pues qué dices? Es verdad que en las leyes de Moisés se decía que los adúlteros eran apedreados, pero también decía que había que traer un animalito para el perdón y la purificación. Así se frenaba el adulterio, había el perdón y se restauraba a la persona. Es el caso de David. Después tú no vas a encontrar casos en el Antiguo Testamento de apedreamientos por tal causa. Hay detractores que dicen: oh, en el Antiguo Testamento se apedreaba de inmediato al adúltero y a la adúltera. Sin embargo, cuando les dices: ¿me puedes mostrar alguna experiencia en que sucedió eso? Y no te la van a encontrar sino hasta que quisieron hacer caer en la trampa a Jesús. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque había redención para el pecado. En Levítico, Dios había dado las reglas para obtener el perdón, a fin de no tener que caer en el sacrificio por el pecado que se había cometido. A la vez que Dios era justo y ponía con rigor sus leyes, también daba la oportunidad de arrepentirse para renunciar al pecado. Eso es lo que muchos no presentan de la Biblia en un afán de criticarla, de decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios justiciero, implacable, pero resulta
que quedan mal cuando descubren que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Y que Jesús actuó idéntico a lo que hacía en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando le trajeron a la mujer, Jesús se dio cuenta de la trampa que estaban haciendo para hacerlo caer. Porque hasta el acto de la mujer ya era una trampa preparada por ellos. Es increíble, ¿no? Bueno, esta gente era así, pues, ¿no? En un afán de querer deshacerse de Jesús. Pisoteaban sus leyes cuando les daban la gana, prevaricadores. Así que entonces, cuando traen a la mujer, inmediatamente Jesús, en primer lugar, se da cuenta que no estaba cumpliéndose la ley de Moisés, porque no estaba el marido para acusar a la mujer. ¿Cómo supieron ellos que estaba adulterando? ¿Qué cosa? ¿Andaban detrás de las ventanas, mirando los cuartos, los dormitorios? No, todo esto era una trampa. Entonces el marido, que debía de ser quien acusara, quien estaba encontrando a su mujer en el acto del adulterio, no estaba presente. Así que entonces todos estos que estaban de testigos eran falsos. No eran testigos verdaderos. Ya había un tremendo error. Jesús, ni bien vio el error, prefirió guardar silencio. Miren la forma en que Jesús estaba actuando, siendo Dios, ¿eh? Porque Él actúa de acuerdo con sus leyes, no por sentimientos ni emociones. Jesús no es sentimental ni apasionado, Jesús es real. Se basa en sus leyes. Así que entonces iba a cumplir con ellos lo que ellos no estaban cumpliendo con ella. Ellos ponían el pretexto del adulterio en la mujer, a quien habían hecho trampa, para poder agarrar sus piedras y comenzar el acto cruel. Así que entonces le dijeron a Jesús: Maestro, esperamos tu permiso, porque tú eres un hombre de leyes, así que tú conoces las leyes de Moisés, tú no eres cualquiera, eres un gran doctor también en leyes. Así que como eres un gran doctor en leyes, te queremos decir, ¿vamos a apedrearle a la mujer o no? ¿Tú qué dices? Esperaban una respuesta errada de Jesús. Ya que tanto confías en el escrito, respóndenos con escrito. Era el mismo diablo que lo tentó cuando le dijo: escrito está, lánzate abajo. Era el mismo acto. Jesús se dio cuenta a las claras. Así que entonces, según el pacto renovado, Dios daba la oportunidad del perdón. Y ahora Jesús iba a demostrar que ese nuevo pacto renovado se debía de cumplir con esa mujer, darle la oportunidad de arrepentirse. Pero ellos no, ellos querían aplicar el primer pacto, querían confundir a Jesús. Como los que hoy dicen: oye, ¿tú dices que obedeces la ley? Sí, ¿ya no pecas? ¿Tú eres perfecto? ¿Tú cumples todo? Esos son fariseos los que te preguntan así. Porque el fariseo siempre trata de buscar una sinrazón para no obedecer la ley. Entonces, cuando te dicen eso, estos no están entendiendo el nuevo pacto. En el nuevo pacto Dios te pide obedecer la ley de los 10 mandamientos. Pero si cometes un error en el intento, el texto dice, 1 de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El justo cae 7 veces y se levanta. Así que entonces en el nuevo pacto, por la debilidad del hombre, se hicieron mejores promesas. ¿Cuáles? La del perdón y la de la transformación. Quiere decir que en el nuevo pacto, Dios te da la oportunidad de poder confesar tu pecado, pero esta vez esforzarte para no volver a él. Luchar para no volver a caer en él. Hacer todo lo posible al 100% para vencer ese pecado hasta que salgas de él. Entonces, en el nuevo pacto, Jesús tenía que ofrecer el perdón a la mujer, pero no solo a ella, sino también a ellos, increíblemente. Miren cuán justo es Dios, ¿no? Si Jesús se hubiera dejado llevar por sus sentimientos, hubiera dicho: estos hipócritas injustos, ahora van a ver cómo les cae. Y Cristo pudo haber dicho: en primer lugar, ¿dónde está el marido?
¿Cuál es el marido? ¿Quién de ustedes es el marido? Para que se queje. Porque en la ley de Moisés está escrito que el marido es el que tiene que presentar la queja. ¿Dónde está? No lo hay. Ah, no está. Entonces ustedes son falsos testigos. Así de sencillo. Por tanto, ustedes, ¿qué dice la ley de Moisés? La ley de Moisés dice claramente, cuando hubiere testigo falso, ¿qué cosa se hará? Vamos a leer lo que dice en el libro de Deuteronomio, para que tengamos una idea de cómo es que Dios había dado sus leyes como para no ser torcidas y para que nadie se pudiera aprovechar. Oiga, sí, porque en ese tiempo la gente, los fariseos, buscaban aprovecharse de las leyes de Dios para utilizarlas al revés. Escuchen lo que dice acá. Libro de Deuteronomio. Escuchen lo que dice acá. Deuteronomio. Espérense, a ver dónde está el texto. El Señor había dicho claramente que cualquiera que torciera las leyes y quisiera aplicarlas para su lado, él mismo debía de ser tratado como esperaba que se le tratara al otro. Espérense un poco. A ver dónde se me fue este texto. Esto es sorprendente, por eso es que Dios había dado leyes para que no fuesen torcidas por nada, ¿no? Es increíble lo que va pasando acá. A ver, si no la tengo ahora, luego se las voy a dar para que ustedes la puedan leer. Bueno, en un momento se los voy a dar, pero en la ley de Moisés decía claramente, cuando alguna persona fuere falso testigo y llevare un falso testimonio acusando a otro, a él se le hará lo mismo que él quería hacer con el otro. O sea, en otras palabras, estos que estaban viniendo a denunciar a la mujer debían de ser castigados con el mismo acto que pedían para ella, es decir, apedreados. Ahora, si Jesús hubiera dicho en ese momento, muy bien, acaban de romper la ley de Moisés, ¿qué cosa entonces tienen que hacer con ustedes? Apedrearlos. Todos ellos debían de morir apedreados en ese rato. Debían ser apedreados según la ley de Moisés. Pero fíjate que Jesús les estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran. Es decir, Jesús estaba cumpliendo con ellos también el segundo pacto, el nuevo pacto. Porque si Jesús hubiera dicho, muy bien, muéranse ustedes ahora, apedréenlos, todos se hubieran levantado a apedrear con ganas, porque los judíos para ver sangre les gustaba mucho. Entonces, ¿qué pasó? Jesús, contrario a decir nada contra ellos, se agachó y comenzó a escribir. Ese mismo dedo que había escrito la ley, ahora estaba escribiendo otra vez en el piso. Ahí en el piso, cuando ellos se acercaron, maestro, ¿no oyes lo que te estamos diciendo? Con solo ver lo que Jesús estaba escribiendo de la ley de Moisés, cuál era la sentencia para ellos, ahora, después de que ellos se quedan mirando lo que Jesús escribe, Jesús los mira y les dice, el que no tenga de vosotros pecado, que lance la primera piedra. Todos ellos habían visto ahora, estaban conscientes de que ellos eran falsos testigos y por lo tanto debían de ser apedreados. Y Jesús les dijo, acaban ustedes de cometer un pecado. Acaban de romper la ley de Moisés. ¿Qué merecen? Ser apedreados. El que de ustedes no tenga pecado, el que no merezca ser apedreado, que empiece a apedrear. ¿Cuál de ellos empezó? Y Jesús volvió a agacharse, a seguir escribiendo. A ver, ¿quién empezaba la primera pedrada? Y ninguno se atrevió a apedrear. Todos comenzaron a soltar las piedras, porque si alguno intentaba hacerlo, salía apedreado ese día. Así que inmediatamente comenzaron a irse. Y mientras se iban,
Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer se levanta temerosa y mira para todos lados y le dice: no hay nadie, Señor. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno. ¿Por qué no te condeno? ¿Por qué Jesús no la condenó si él sabía que había pecado la mujer? Porque en las leyes de Moisés decía que solo los jueces podían determinar la sentencia sobre algún individuo. Y la pena de muerte en los días de Jesús solo podía darla Roma. Si Jesús la daba, era culpado ante Roma por darse la atribución que no le correspondía. Así que Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. ¿Por qué? Porque yo no estoy para condenarte. No es mi trabajo, ese es el trabajo de los jueces. Yo tampoco te condeno. Pero eso sí, vete y no peques más. Es decir, ya sé que has pecado. No lo puedes negar. Ahora corre y no lo vuelvas a hacer. Es decir, tienes la oportunidad del arrepentimiento. Esa era la forma en que creían entonces los judíos el primer pacto y rechazaban el segundo pacto. El pacto con mejores promesas que son el perdón y la santificación. El mismo apóstol Pablo, cuando recién conoció la ley como era y se convirtió a Cristo, cometió el mismo error. ¿Por qué? Porque todavía seguía esas creencias de cuando él era fariseo. Y es por eso que él cuenta y dice en Romanos capítulo 7: porque queriendo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Eso lo decía cuando quería obedecer con el primer pacto. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Primer pacto. Por eso en Romanos 7 él hace la comparación de las dos mujeres. La mujer casada que busca otro marido y adultera, y la mujer que se le muere el marido y se casa con otro. Ese es el primer pacto y el segundo pacto. En el primer pacto comete adulterio, en el segundo pacto es libre. Y concluye el apóstol con lo mismo en Gálatas. Romanos 7 y Gálatas 4 son lo mismo. Y entonces Pablo dice: entiendan los que quieren estar bajo la ley. Agar representa el primer pacto, la ley sin promesas de perdón. Sara representa el segundo pacto, la ley con promesas de perdón. En la primera Dios dio el mandamiento de que habría un hijo para Abraham. Pero en ese caso, Abraham con su propio esfuerzo busca tener un hijo con la sirvienta. En el segundo caso, Dios ordena que Abraham va a tener un hijo, pero esta vez lo hace a la forma de Dios, con su mujer Sara. Obedece con la ayuda de Dios y su hijo es reconocido. No obedece con la ayuda de Dios, sino que quiere hacer su propio esfuerzo para ayudarlo a Dios, y Dios lo toma como legalista. Cuando nosotros obedecemos la ley de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios, se llama justicia. Cuando queremos obedecer la ley de los 10 mandamientos según nuestro criterio, se llama legalismo. Así que ya sabes ahora cómo funcionan los dos pactos. Que el Señor quiera que podamos vivir de estos dos pactos. Que no nos centremos en un punto nada más de las Escrituras. La Biblia nos habla de varias verdades que son solemnes para nuestros días. Y tenemos que comprender todo eso y predicar todo eso. Hay algunos que solo se centran en la parte del perdón del pecado y ahí se quieren quedar, y a eso le llaman el Evangelio de Cristo. No es el Evangelio de Cristo. La parte del perdón solo es un punto en todo el Evangelio. No te engañes, hermano mío. El Evangelio es toda la verdad para nuestro tiempo, la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Tienes que hablar de la segunda venida de Cristo, el juicio de Dios, la tercera venida de Cristo, el santuario, la justificación, la santificación. Todo son un conjunto de verdades. Satanás está detrás de que solamente se saque un punto y se quiera centrar en eso.
El espíritu del anticristo solo predica un punto. Quiere centrarse solamente en la parte de la cruz donde se derrama la sangre de Cristo, pero no quiere hablar nada de su intercesión, nada de ser un abogado defensor, nada de ser el juez. No quiere hablar de eso el diablo. El diablo solo se quiere centrar en un punto para confundir a la gente. No te engañes, hermano. El evangelio es toda la salvación que nuestro Señor Jesús hace en su pueblo, hasta transformarlo y expiarlo. Vamos a pedirle a Dios en oración que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón, para tomar a Cristo como nuestro Salvador personal, aquel que dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados y la transformación de nuestras vidas. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras benditas que nos has dado en el día de hoy. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas, Señor, con quienes no las conocen. Quédate ahora con nosotros porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más, los dos pactos en la vida del cristiano. No te olvides, estamos en Facebook, Twitter, YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino y en Telegram. Estamos también a través de Radio Líder 5 de la tarde con los programas de Las Enseñanzas de Jesús. AM 1240, FM 987. Hashtag El Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel, El Último Llamado Divino. Quédate con nosotros y acompáñanos en este sábado para pasarlo con nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y un feliz sábado. Amén.